Hablar de tragedias en este país de guerras y de dolores de todos los tamaños se ha vuelto tan cotidiano que nos hace insensibles. Pero la realidad hay que conocerla como a la historia para no seguir repitiendo ese mismo círculo de violencias que nos tiene devastados. Por eso mismo hay que leer y releer a José Eustacio Rivera, que como un reportero de guerra se metió hace 100 años al corazón de la selva y narró en su vorágine lo que muchos leyeron como si fuera ficción. José Monsalve regresó a La Chorrera detrás de un novelón que fue La Pura Verdad. Poco importa si fueron 40 o 60.000 personas en el sentido de que la dimensión de la catástrofe que ocurrió, ni una víctima, por supuesto, es prescindible, esto fue muy brutal, pero digamos, el número es tan grandilocuente, tan tremendo, que lo que resulta extraño es que como país no hayamos entendido ese genocidio, ese etnocidio en todo caso. Aquí desaparecieron pueblos indígenas, se acabaron. El genocidio es la categoría más abominable del crimen en el mundo entero. Es el exterminio sistemático o la matanza masiva de un grupo humano. Y eso, nada menos, fue lo que ocurrió en la Amazonía colombiana entre 1900 y 1930, tal como lo señala el ministro Correa. Estamos aquí en la Casa de la Sabiduría de las comunidades Muinane, Huitoto, Bora y Ocaina, alguna vez llamada la Casa Arana por el creador de una empresa criminal brutal, que fue la empresa cauchera aquí en el Amazonas, Putumayo, toda la frontera con el Brasil y el Perú. Aquí, en el Amazonas profundo, se vivió la fiebre del oro blanco, la extracción desaforada del caucho natural para atender la demanda de la naciente industria automotriz en Estados Unidos e Inglaterra. Los carros se empezaron a producir en serie y sus llantas se hacían con goma extraída del árbol de caucho. Así surgieron las caucherías en Putumayo, Caquetá y Amazonía, donde abundaba el llamado árbol que llora, y con las caucherías vino el genocidio indígena. El lugar más emblemático que rememora esa barbarie es La Chorrera, a donde vinimos con el ministro. Se requiere de un vuelo de 3 horas desde Bogotá, pero vale la pena. El paisaje es exuberante. En las laderas del majestuoso río Igaraparaná están las malocas de los pueblos indígenas Huitoto, Ocaina, Bora y Muinane, o al menos las familias sobrevivientes de dichos clanes. Muchas de estas comunidades asistieron al fin del mundo, vieron desaparecer todo lo que conocían. Muchos fueron desplazados al Perú, llevados a la fuerza, separados de sus propias familias, y incineraron cuerpos, fueron sometidos, enterrados de una manera brutal, como lo que hemos visto en Auschwitz o como lo que vimos también en las masacres paramilitares de los años 90 en el norte de Santander, en el Catatumbo, donde hubo estos hornos. Aquí se produjo un asunto de esas dimensiones o incluso más grande y peor. Esta casona, ahora llamada Casa del Conocimiento y transformada en una escuela que está por caerse, fue el campamento central donde funcionó la Casa Arana, la empresa peruana que esclavizó a múltiples comunidades indígenas hasta casi exterminarlas. La Casa Arana es el símbolo, pero no fue la única responsable de la barbarie. El Holocausto ocurrió no porque los Arana fueran malvados. Los primeros caucheros tenebrosos fueron colombianos. De hecho, Arana, cuando recorre vendiendo sombreros esa zona, lo que se da cuenta es que aquí hay un tipo de pasto, la rañaga, fregadísimo, que tiene sometidos a los indígenas y los tiene produciendo caucho a punta de látigo y de fusil. Y dice, ahí hay un gran negocio. Y Arana se alía con la rañaga. Primero la compañía se llama La Rañaga y Arana. Luego Arana crece y la leyenda es que envenena a la rañaga. Miles de indígenas, mal contados 50.000, sí 50.000, fueron sometidos. Sus hijos y mujeres eran secuestrados y se les ejecutaba si los hombres no cumplían con entregas diarias de caucho. Si no es un genocidio, si no es un holocausto, la destrucción del 80% de los pueblos de la Amazonía colombiana, ¿qué es un genocidio? ¿Qué porcentaje del pueblo judío es exterminado por el régimen hitleriano en Europa? Fue exterminado un poco más de la mitad de los judíos europeos. Los patronos de las caucherías les prohibieron a los nativos hablar en sus lenguas, los endeudaron de por vida, les impusieron trabajo forzado y los masacraban para aleccionar a los que iban quedando. Lo vergonzoso es que nosotros los colombianos ignoremos eso. Lo vergonzoso es que en los textos escolares en Colombia eso no aparezca como tal. Lo vergonzoso es que en La Chorrera,
que fue el Auschwitz en el Amazonas, no exista un memorial equiparable al que muchos colombianos visitan cuando viajan a Europa y van a Auschwitz o a cualquiera de los campos de concentración nazi en países como Polonia. Los procedimientos para aniquilar a los indígenas fueron tan variados como bárbaros. Los ahogaban, los quemaban vivos, los molían a golpes, los desmembraban o simplemente los hacían morir de hambre. Todas las escenas, decapitaciones. Esto supongo como ahogamientos. Y eso no lo hemos sabido. Entonces eran cosas de la vorágine, eran vainas como mentiras, una novela de terror. Y por si fuera poco el genocidio, hubo un estado de indiferencia general o peor aún, un conocimiento tolerado de lo que ocurría. Pero hubo una voz que se levantó. Esclavizados, sometidos, vejados. Es que realmente haber atestiguado eso era haber atestiguado Auschwitz, muy probablemente. Y yo creo que él tuvo la necesidad de denunciar como un periodista lo que estaba ocurriendo también. Se refiere al escritor José Eustacio Rivera, el autor de La Vorágine. Si uno leyera La Vorágine persiguiendo el lenguaje, la idea de la atmósfera de la selva, la gramática, los personajes, las voces, lo que uno descubre es que lo que hizo Rivera fue improbable y en todo caso lo consiguió. Fue crear una narrativa propia de este territorio. Bienvenido aquí a nuestra tierra. El ministro Correa, antes de ser ministro, era editor, antes de editor literato y antes de literato un lector implacable. Por todo ese acumulado es una de las personas que mejor conoce este libro fascinante y duro de roer, La Vorágine, la obra cumbre de Rivera. La Vorágine no es un libro fácil, obvio, que uno no es un pasapáginas como llaman los editores comerciales. El diccionario dice que vorágine es un remolino impetuoso, una pasión desenfrenada o una aglomeración de sucesos. La vorágine es todo eso y más. El libro mezcla la ficción con la barbarie documentada. Por estos días se están cumpliendo 100 años, un siglo de la aparición de esta novela incómoda y hasta antes de Gabo la que mandaba la parada en materia literaria. Junto a 100 años de soledad, La Vorágine es la gran novela colombiana. Sí, yo diría que hace parte de un grupo de novelas, no son las únicas, pero sí, sin duda alguna. La gran literatura escrita en Colombia no se ha escrito precisamente en las grandes capitales, se ha escrito en la región. Es desde ahí a que ha venido esa fuerza y García Márquez y Rivera yo creo que representan, si se quiere, dos polos de esos territorios excluidos. La Vorágine denunció y grabó en el acervo cultural la esclavitud, el exterminio de los indígenas en la Amazonía colombiana, quizá la peor atrocidad de la historia nacional y la menos conocida. Rivera decía que la obra se vendía pero no se comprendía. ¿Qué quería decir, ministro? Que la novela se convierte en una ficción, como si fuera la imaginación de un hombre loco, digamos, que se mete a la selva y se convierte precisamente en esa metáfora fácil de lo que no es. Y es un hombre que juega su corazón al azar y se lo gana a la selva. Es un hombre perdido en la supuesta bestialidad de la selva. Y es todo lo contrario, como los hombres hemos brutalizado, maltratado la naturaleza en estas empresas criminales y cómo esa locura los ha consumido, si se quiere, esa ambición y esa codicia los ha consumido hasta convertirlos en seres absolutamente inhumanos y deplorables. Hay consenso en que José Eustacio Rivera fue un genio adelantado. Rivera no es un escritor contemporáneo de esos que se miran el ombligo y salen a escribir sobre su propio ombligo, ¿no? Rivera es una persona para la cual la naturaleza es un imán extraordinario. El escritor nació en Huila en 1888. Fue normalista y abogado de la Universidad Nacional y tenía apenas 36 años cuando puso patas arriba el mundo cultural con La Vorágine. A mi juicio es el primer escritor moderno de la historia de Colombia. Moderno porque adecúa el lenguaje a unas realidades que todavía no cabían ni en la literatura ni en los libros de historia colombiana. La inmensidad de nuestro país. José Eustacio Rivera se internó en lo profundo de la Amazonía, conoció la barbarie de las caucherías de primera mano y no guardó silencio. Rivera conoce ese país no de oídas, coge sus modestos recursos y se va a viajar por todos los ríos de los llanos de la Orinoquía, baja hasta el Amazonas
y termina en el Atlántico. Rivera no es un novelista de lo abstracto, por eso muchos creían que él era Arturo Cova y que la novela era completamente histórica, y no es así. Sus intereses eran muy amplios, considerables. Y como todo aquel que se adelanta a su época, Rivera fue incomprendido, señalado y hasta menospreciado. García Márquez, por ejemplo, menospreció a La Vorágine. Claro, quería mostrarse como el único, y no. Rivera está al lado de García Márquez. Voy a darle un dato. 7 u 8 años después de publicada La Vorágine, la novela ya se está traduciendo en Rusia, un país con el cual teníamos muy pocas relaciones. Esta es la biblioteca Vorágine. Son 10 tomos. Flores es uno de los más entusiastas a la hora de conmemorar el siglo de La Vorágine, tanto que conspiró para editar y publicar toda una colección antológica de textos sobre Rivera y la novela. Esta serie irá a todas las bibliotecas del país, así como a las embajadas. Un tremendo esfuerzo por agitar la atroz memoria nacional. Este cuaderno viajó conmigo y sus páginas fueron escritas en las playas, en las selvas o entre las plagas y los calores. Terminé la novela en Neiva el 21 de abril de 1924. La potencia de Rivera y La Vorágine han atravesado un siglo completo hasta hoy, y eso que aún es mucho lo que se desconoce del genio y su obra. La Vorágine se vuelve una novela muy reconocida rápidamente en el resto de Latinoamérica. Norma Donato es una literata experta como la que más en la obra de Rivera. Ha estudiado con lupa los manuscritos del autor que se conservan cual tesoro en la Biblioteca Nacional y ha hecho importantes descubrimientos. Rivera estaba haciendo dos obras completamente distintas. Por un lado, una obra que contaba la historia del poeta Arturo Cova, y por otro lado, estaba escribiendo otra historia de un cauchero llamado Clemente Silva. Resulta que al final esos dos proyectos narrativos se ensamblan y así nace La Vorágine. Norma encontró también que el título original no era La Vorágine, sino otro que Rivera tachó con vehemencia. El autor murió en Nueva York cuando tenía apenas 40 años. Dura 3 días en el hospital sufriendo, con convulsiones, en estado de inconsciencia además. Finalmente muere. El cuerpo se demora más o menos un mes en llegar. Rivera publicó la novela en 1924. Es por eso que durante todo este 2024 se están conmemorando nada menos que 100 años de La Vorágine. José Eustacio Rivera, ¿en La Vorágine fue un novelista o fue un reportero? Yo diría que es un escritor, un personaje de su propia novela y un cronista que quiere dar cuenta de una cosa terrible que era la que ocurría en este lugar aquí en el Amazonas, en La Chorrera, en el Putumayo, por donde viajó. Y yo creo que es esa necesidad de dar cuenta, de denunciar. Rivera alcanzó a hacer 5 ediciones de La Vorágine. En algunas incluyó mapas de los ríos y selvas que recorrió. El libro da cuenta de un genocidio ignorado. Yo creo que eso es grandioso, que un siglo después podamos estar hablando de esta manera de un libro. Eso muy pocos libros lo consiguen. Y es que junto a la toma del Palacio de Justicia, la desaparición de Armero, la pérdida de Panamá y el Bogotazo, allí mismo debería estar el Holocausto del Amazonas, rescatado por Rivera en La Vorágine, nuestra vorágine. Un siglo después, en la selva, no se busca caucho, sino coltán, para hacer las pantallas de los celulares, por ejemplo, y otras coincidencias. Hace unos meses se perdió en la jungla Wilson, el perro que buscó a los 4 niños Mucutuy. Pues en La Vorágine también hay un par de perros y son protagonistas. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en Séptimo Día el drama de 2 familias acusadas de violencia intrafamiliar y las consecuencias que pueden llegar a enfrentar bajo la ley antichancleta en Colombia. No se lo pierdan. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni 2, ni 3 grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de Los Informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.